Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de jueves 15 de junio de 2017, nuestra última emisión de esta semana. Yo soy Ana Cristina Olvera y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y por supuesto a todos ustedes desde Europa hasta Sudamérica, hasta la Patagonia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en una emisión más. Así es, cerramos semana. Acompáñenos durante la próxima media hora con lo más relevante de nuestra región. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En Miami, Florida, funcionarios de alto nivel abordan los retos del Triángulo Norte de Centroamérica. Amnistía Internacional denuncia tratos cada vez más crueles a migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Chile y Portugal se comprometen a impulsar el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos los detalles del programa laboral para apoyar a invidentes desde Nicaragua. Y en los deportes, todo listo para el inicio de la Copa Confederaciones. En Miami, Florida, se realiza la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Hay representantes de alto nivel de Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras y Guatemala abordan las medidas a implementar para resolver los retos de la región en temas como narcotráfico, migración y violencia. Al inaugurar este encuentro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que Centroamérica es uno de los temas prioritarios para la política exterior de la Unión Americana. And prosperous Central America contributes to a safer, more prosperous United States and Western Hemisphere. The United States recognizes the region as an important area in our foreign policy agenda, and we welcome this opportunity today to work together to create the prosperity we all want. El canciller mexicano Luis Videgaray aseguró que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida con Estados Unidos y con las otras naciones del continente. Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reafirmó el compromiso que tiene su país con el Plan Alianza para la Prosperidad y resaltó la importancia de la unidad de las naciones que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, esto para lograr el desarrollo de la región. Yo creo que esta oportunidad es fundamental para que nosotros sigamos fortaleciendo todas las relaciones que tenemos entre esta región, que es tan importante y que es realmente de fundamental importancia que nos mantengamos unidos para poder juntos luchar contra las amenazas emergentes que ponen en riesgo la seguridad, la economía y el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, señaló que la seguridad en Centroamérica se traduce en bienestar para todos. Afianzar la seguridad de nuestra región, y cuando digo región no solamente es el Triángulo Norte, sino México y la seguridad de Estados Unidos. Es en nuestro mejor interés. El vicepresidente estadounidense Mike Pence calificó como impresionante el progreso de estas naciones y además anunció que viajará a Centroamérica y Sudamérica en agosto próximo. De acuerdo con un informe difundido por Amnistía Internacional, miles de migrantes mexicanos y centroamericanos enfrentan tratos cada vez más crueles en los Estados Unidos cuando buscan asilo. El documento también revela que las medidas migratorias del presidente Donald Trump han generado que los indocumentados centroamericanos queden varados en México en condiciones precarias y expuestos a la delincuencia. Asimismo, reporta que los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos realizan prácticas ilegales e inhumanas hacia los migrantes y los obligan a firmar el retorno voluntario a su país de origen. Y precisamente la migración es uno de los temas que preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Su presidente Luis Raúl González Pérez nos habló de este y otros asuntos que atiende el organismo. Los pasados 23 y 24 de mayo se realizó la segunda cumbre iberoamericana Migración y Derechos Humanos, una nueva mirada. En este marco, los ombudsman iberoamericanos firmaron la Declaración de la Ciudad de México, documento que establece cuál es el papel y las acciones de estas figuras frente a los gobiernos de los países firmantes, sobre todo ante el endurecimiento de las políticas migratorias de algunas naciones. Ser proactivos en buscar que los países nacionales asuman compromisos en varios sentidos.
El primero es trabajar hacia el interior de los propios países para mejorar las condiciones de vida y de inseguridad que propician la migración. Es decir, cómo generar desarrollo a partir del eje transversal de los derechos humanos y evitar que haya la menor migración posible porque encuentren los nacionales de cada país condiciones de vida adecuadas en su país. Segundo, que ante las personas que por violencia, inseguridad, pobreza migran, pues buscar que ese tránsito migratorio, sobre todo en países de origen, destino, tránsito, México tiene el triángulo en esa coyuntura, pues pueda entenderse la migración con un rostro humanitario y no como un tema de seguridad nacional. El comisionado nacional de los derechos humanos en México, Luis Raúl González Pérez, anfitrión de la segunda cumbre organizada por la Federación Internacional del Ombudsman, resaltó la importancia de velar por los derechos de los migrantes y de entender que la migración no es un problema unilateral y así debe enfrentarse. Y así lo han asumido los gobiernos, las naciones, es un tema de corresponsabilidad de todos. Hicimos énfasis precisamente en el tema de que tenemos que articularnos los ombudsman para comunicarnos y establecer un protocolo de atención para los casos que puedan evitar actualización de violaciones a derechos humanos de los migrantes en su tránsito a una mejor oportunidad, evitar vejaciones, preocuparnos con énfasis en las niñas, niños y adolescentes no acompañados, que pues precisamente van en busca a veces de la unión familiar y que se ven expuestos y se agrava cuando son mujeres o niñas o niños. Y en ese sentido es el compromiso de los ombudsman. En ese sentido, dijo, se debe mantener comunicación estrecha entre las naciones involucradas. Lo ideal es, desde luego, frente al derecho de las naciones de regular la migración, pues que las mismas sean en una corresponsabilidad y que las migraciones sean reguladas. Y que en todo caso, cuando se da las circunstancias de deportación, también haya una comunicación entre los estados para evitar la vejación a la dignidad de las personas. El ombudsman mexicano también enfatizó la relevancia de entablar un diálogo entre las autoridades y los migrantes. Con Centroamérica y miembros de la FIO hemos buscado y lo hemos logrado, el que vengan a México y hemos reunido a los ombudsman, hemos reunido a los cónsules, a las organizaciones de la sociedad civil internacional y nacional y a las autoridades. Lo hicimos en Tapachula hace tiempo y ahora aprovechamos en esta cumbre que también los países centroamericanos, que es de donde mayormente se da la migración hacia Estados Unidos, pero su tránsito por México, fuéramos, y así lo hicimos, a la estación migratoria siglo XXI, aquí en la Ciudad de México, y que pudieran hablar con sus connacionales. Es decir, transparentamos que los ombudsman pudieran ver con sus connacionales y que les pudieran expresar a sus connacionales la situación que prevalece en cuanto a sus derechos humanos. Es decir, hubo una apertura propiciada por el ombudsman mexicano. Interesantes palabras. El próximo lunes le tendremos la segunda parte de esta interesante charla que se tuvo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, claro, de México. El ministro de Relaciones Exteriores, en otros temas, de Guatemala, Carlos Raúl Morales, informó que los cancilleres de los países que integran la Organización de Estados Americanos se reunirán el próximo lunes para analizar la situación política en Venezuela. Este será un encuentro previo a la cumbre de la OEA que se realizará del 19 al 21 de junio en Cancún, México. El funcionario guatemalteco recordó que la reunión se llevará a cabo luego de que no se llegó a un consenso sobre la situación en Venezuela durante el encuentro del pasado 31 de mayo en Washington, allá en los Estados Unidos. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, continúa su gira de trabajo por Sudamérica. En Chile se reunió con la presidenta Michelle Bachelet, quien destacó las buenas relaciones entre ambos países. Por eso en esta oportunidad también hemos realizado importantes avances en la integración de nuestros pueblos en instancias comunes de trabajo que van a traer beneficios para ambas naciones.
En un encuentro con empresarios manifestaron su deseo de que pronto se consolide ya el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El líder portugués también se comprometió a reforzar la posición de su país como observador de la Alianza del Pacífico. Concluyó en Brasil la sexta ronda de negociación para la ampliación y profundización del acuerdo de complementación económica entre México y el país sudamericano. Se destacó la importancia de fortalecer el comercio y la inversión bilateral para lograr una mayor integración económica. Ahí mismo, en Brasil, el Partido Socialdemócrata, uno de los principales aliados del gobierno, pidió que el presidente Michel Temer demuestre cuanto antes su inocencia. Esto ante las acusaciones de corrupción que hay en su contra, a fin de tener la suficiente autoridad moral para concluir y conducir al país en un momento difícil. Mientras tanto, el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, negó ante la Policía Federal que Temer intentara comprar su silencio para no revelar detalles del caso Petrobras. Esto luego de que se difundiera un audio donde presuntamente el mandatario da su aval al empresario Joesley Batista para sobornar a Cunha. El exdiputado está preso desde 2016 por corrupción. Por cierto, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, lanzó un nuevo frente político para las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo octubre. Se trata de la Alianza Unidad Ciudadana, integrada por más de 6 partidos. Esto representa el rompimiento de Cristina Fernández con el partido justicialista de corte peronista y lo que este partido fue quien la llevó a la presidencia. La exmandataria dejó abierta la posibilidad de participar incluso en estos comicios por un lugar en el Senado. Y en Guatemala aumentó a 5 el número de muertos por el sismo de 6.6 grados en la escala Richter que ayer azotó al país. El gobierno decretó emergencia nacional luego de que la cifra de afectados se incrementó a más de 800. Asimismo, las actividades escolares fueron suspendidas en los departamentos de Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango. Esto para evaluar los daños de los centros educativos. Hoy es un día importante para recordar y tener conciencia del abuso y maltrato que muchas veces se sufre en la vejez. 1 de cada 10 mexicanos tiene más de 60 años según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esta cifra va aumentando rápidamente al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida. Por eso es importante preguntarnos qué tan preparados estamos como individuos y sociedad para cuidar con calidad a mayor número de adultos mayores. En el 2050 será el 25-26% de adultos mayores, ahorita hablamos del 10%. Entonces viene el tema de concientizar y sensibilizar sobre los derechos de los adultos mayores. Si bien todos esperamos llegar a un envejecimiento saludable, recibiendo cuidados de parte de nuestros seres queridos, muchas personas llegan a la tercera edad en condiciones deterioradas por alguna enfermedad, así como rodeadas de abusos y maltrato. Mucha de la problemática que empieza a haber al interior de las familias es precisamente porque hay un adulto mayor que ya no está envejeciendo bien, que ya no es útil, digamos, para la familia. Entonces todo eso empieza a generar hacia el interior de la familia un descontento, que muchas veces se convierte en violencia. De acuerdo a datos de la encuesta sobre maltrato a personas mayores aplicadas en la Ciudad de México, el 16% de los adultos mayores reciben algún tipo de abuso. El 85% de los casos son provocados por la familia inmediata, hijos, nietos o sobrinos. El mayor número de denuncias que recibimos son donde los violentadores son los hijos que violentan a adultos mayores, a personas mayores que pueden estar postradas en una cama. Ahora ya no tienen un sustento económico esas personas, adultos mayores. Para muchos hijos se convierten en una carga y eso genera un tipo de problemática familiar que puede desencadenarse en el delito de violencia familiar. Los tipos de violencia son varios, sin embargo, los más recurrentes son el abuso psicoemocional, violencia física y el despojo patrimonial. En México, los adultos mayores tienen por ley una serie de derechos que protegen su dignidad y salud, así como asesoría jurídica y educación gratuita. También preferencia al acceso de servicios y asistencia social. La denuncia de cualquier tipo de abuso es vital para erradicar la violencia en la vejez. Para Iberoamérica al Día, Omar Vera. Gracias, Omar. Y aquí en Iberoamérica al Día tuvimos la oportunidad de conversar con Liliana Romero. Ella es presidenta de un proyecto que se llama Iberartesanías y esto fue lo que nos platicó.
Para nosotros es importante hablar de un tema que es muy importante para la comunidad iberoamericana, que son las artesanías. Es una de las fuentes que más nos representan, que más nos visten, que más nos alegran y que son fuentes de gran inspiración por parte de nuestros artesanos. Este 2017 se celebra, pues se festeja precisamente a los artesanos. Platícanos de qué se trata esta manifestación artística. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, 2017 ha sido determinado como el Año Iberoamericano de las Artesanías. Para ello hay un programa iberoamericano que se llama Iberartesanías, que en este momento está integrado por 8 países miembros y hay 4 países que probablemente se sumen. Vamos a tener una reunión muy importante en Lima, Perú, los días 20, 21, 22 y 23 de junio, en el que estos países vamos a determinar rumbos de acción para poder apoyar a los artesanos iberoamericanos. Liliana, pues tú en tu función como presidenta, como directora del FONART de México, ahora estás ejerciendo la presidencia de Iberartesanías, que fue otorgada por parte de Colombia. ¿Qué significa para México, para las artesanías, el sector en México, ejercer este papel para darle impulso en toda la región? Estamos en esta etapa de consolidación, de ampliación de los horizontes, ¿no? Comentaba yo hace un momento que estamos invitando a más países. Es muy importante, considero que en todo el mundo Iber, la población económicamente activa dedicada a la artesanía es muy importante. Para el caso de México te quiero contar que estadísticas recientemente publicadas por INEGI, por el órgano que hace los conteos oficiales, nos establece que más del 10% de los mexicanos viven de producir y vender la artesanía. Entonces, esta es la importancia que tiene para nuestros países el sector artesanal. Desde México yo te puedo decir que el 70% de los productores son las productoras, es decir, es sector femenino. También es un factor de arraigo en las comunidades, porque estamos convencidos que cuando en tu comunidad tú tienes los elementos económicos que te permiten vivir con dignidad, no tienes por qué emigrar. Claro. Entonces es una gran alternativa de producción ecologista, de producción que cohesiona familias, sociedades, que mantienen vivas las tradiciones, que tiene un sentido patrimonialista muy importante. Y entonces me parece que todos estos elementos que la artesanía nos permiten ver desde nuestro entorno iberoamericano, pues tiene que ser más reconocida desde las políticas públicas. Todos los gobiernos debieran voltear a ver el sector artesanal con todos estos beneficios que tiene. En ese sentido, platícanos un poco más sobre Iberartesanías, porque se coordinan. A mí me gustaría saber cómo se coordinan, no solo con los países, sino también con otras instituciones, precisamente como la CEGIB, la Secretaría General Iberoamericana. Sin duda, los 8 miembros y los 3 países interesados en incorporarse, todos traemos desde nuestras trincheras experiencias de éxito. Y es muy importante el compartirlas para poder ser aplicadas en cada uno de los países, pero también estamos conformando un fondo que pueda financiar proyectos de los artesanos, porque si bien es cierto que las instituciones estamos ávidas de saber qué experiencias exitosas ha habido en otros países, es mucho más importante, creo yo, las experiencias de éxito de los colectivos de los productores artesanales, ¿no? Pues Liliana, muy importante también esto que mencionas sobre que son las mujeres finalmente muchas de las que activamente pues se dedican a esta actividad que es el de las artesanías, muy alineada entonces esta iniciativa con, por ejemplo, el motivo de ONU Mujeres de este año, que es la inclusión de las mujeres al sector laboral. Entonces, impulsar este sector para que sea considerado también. Muchísimas felicidades y pues estaremos siguiendo los diferentes eventos e iniciativas que se estarán llevando a cabo este año y por parte de Iberartesanías de tu mano. Porque efectivamente muchas veces cuando a las artesanas se les consulta ¿a qué se dedican? Ellas se reconocen como amas de casa y no, son unidades productivas, son entes que generan recursos para su familia y es muy importante el reconocimiento de ello. Claro, sin duda alguna. Liliana. Pues muchísimas gracias, Liliana Romero, directora general de FONART México.
y bueno, pues que ostentas esta presidencia que dura 3 años. Es una presidencia pro tempore de 3 años. Y ver artesanías y que por supuesto estaremos trayendo aquí en Iberoamérica al Día pues todas las actividades que se estén realizando. Para empezar, la de del 20 al 23 de junio en Lima, Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí está este gran evento. Ya está lista nuestra compañera Laura García con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y según cuenta la tradición china, durante la época feudal, la única forma en que los invidentes podían sortear la pobreza era dedicarse al arte del masaje. Después, cuando el Imperio Chino tuvo su expansión a Japón, esta tradición de masaje de invidentes no solo se heredó, sino que se reservó exclusivamente a los japoneses, dando origen a lo que hoy conocemos como shiatsu. Las limitaciones son mentales nada más. El potencial lo llevamos dentro, entonces solo hay que poner perseverancia para obtener lo que uno quiere en la vida. La Universidad de Medicina Oriental hizo convenio con la Escuela Marisela Toledo para integrar a las personas con problemas visuales a esta terapia que es shiatsu. Tengo pensado el proyecto de tener mi propia clínica, o sea, ¿no? Así con mi amiga aquí presente. Amigos, las personas con discapacidad representan aproximadamente un 15% de la población mundial y alrededor del 80% están en edad de trabajar. Estas personas se enfrentan a enormes barreras para lograr una integración plena con la sociedad y por ello es muy importante este tipo de inclusión laboral, ya que son retos posibles y alcanzables no solo para ellos, sino para todos nosotros. Muchas gracias al Canal 6 de Nicaragua. Es jueves de nuestra sección Itinerarios con Camilo Pardo. Hoy nos va a llevar a conocer Santiago de Cuba. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan a otro itinerario por Iberoamérica. Bañada por las costas del Mar Caribe y conocida por su valor patrimonial y cultural, Santiago de Cuba es un destino que reúne posibilidades inmejorables para el disfrute de playas, de una ciudad hermosa y de la naturaleza. Santiago se ofrece esplendorosa al viajero con su mezcla de etnias que incorpora el legado físico y espiritual de los aborígenes al componente español y africano. La Virgen de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora de la Caridad, es la patrona católica de Cuba y es muy venerada por el pueblo cubano. Es también un ejemplo del sincretismo, ya que es asociada a Ochun, diosa madre en algunas creencias heredadas de África. Esta Virgen cuenta con un santuario que se ubica a 20 kilómetros de Santiago, construido en 1927. Pueden verse en ella gran cantidad de exvotos, en los que se encuentran la medalla del Premio Nobel de Literatura 1954 de Ernest Hemingway. Los parques de esta ciudad constituyen verdaderos atractivos para el visitante. El Parque Céspedes, centro de la vida santiaguera alrededor del cual se acumula la historia. Allí se encuentra la Catedral Metropolitana, una de las más antiguas de Cuba. El Carnaval de Santiago de Cuba es uno de los más antiguos y conocidos en Latinoamérica. Este festival gira en torno a la esencia de la ciudad, la música. Por esta razón está cargado de bailes, cantos y rituales musicales. El espíritu de carnaval se pone de manifiesto con el embellecimiento de las calles y el engalanamiento de los kioscos con vivos y coloridos diseños. El que también es conocido como el Carnaval Santiaguero se realiza todos los años y es una forma de reproducir, transmitir y conservar las tradiciones festivas y ceremoniales con sus mitologías, bailes, músicas, cantos, pantomima y fábulas milenarias. Tome su bloqueador y su pasaporte para disfrutar de otro itinerario aquí en Iberoamérica. Santiago ha sido el baluarte más firme de la revolución.
¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Un placer saludarlos. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. Todo listo para que este sábado inicie una nueva edición más, una edición más de la Copa Confederaciones. En esta ocasión se disputará en Rusia y 3 países iberoamericanos tendrán participación. Recordemos que son 2 grupos de 4 equipos cada uno y los 2 mejores de cada sector avanzarán a las semifinales. En el grupo A se encuentran Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México. En el B, Camerún, Chile, Australia y Alemania. El primer duelo será pasado mañana entre el anfitrión y Nueva Zelanda. Para el domingo, Portugal se enfrentará a México a las 18 horas locales en la Arena Kazán y a las 21 horas Camerún jugará ante Chile en el estadio del Spartak de Moscú. La edición 60 de la Serie del Caribe a realizarse en febrero del 2018 se disputará en México. Así lo confirmó lo confirmó ayer la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. La ciudad mexicana que se estará haciendo la sede se va a definir hasta la próxima reunión del organismo, pero será en alguna ciudad que pertenece a la Liga del Pacífico. La ciudad de Barquisimeto, del estado Lara de Venezuela, tendrá que esperar hasta el 2019 para ser sede. La última ocasión en que un país repitió 2 años seguidos como anfitrión fue en 1992-1993, cuando Hermosillo y Mazatlán, en México, dieron la bienvenida. Hoy se realiza la edición 13 del Meeting Iberoamericano de Atletismo en Huelva, en donde alrededor de 450 atletas de 39 países de los 5 continentes se dan cita en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Marín. Los participantes europeos buscarán obtener la marca mínima para el Campeonato de Europa de Naciones, que se realizará en Francia del 24 al 25 de junio, así como el Mundial de Londres del mismo mes. Participantes en su mayoría de España, también tenemos de Cuba, de Venezuela, de Colombia y de Costa Rica. Octavos de final de la Copa Libertadores, se realizó el sorteo. Vamos a ver cómo quedan los emparejamientos. Guaraní contra River Plate, Atlético Paranaense contra Santos, Nacional de Uruguay contra Botafogo, Emelec contra San Lorenzo, The Strongest se enfrenta a Lanús, Godoy Cruz contra Gremio, Barcelona de Ecuador contra Palmeiras y Wilstermann en contra del Atlético Mineiro. Hasta aquí la información, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy. Llegamos al final de esta emisión y también al final de esta semana informativa en Iberoamérica al Día. Pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, gracias por su atención, Omar. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes y los dejamos con este grupo mexicano que se llama She's Artisi y esto que se titula Why. Los esperamos el próximo lunes. Sabes que